Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de Plenilunio de Tauro 2024, Festival del Buda, Festival de Wesak. Exactamente, el plenilunio será la noche del día 23 de abril a las 23 horas 48 minutos del tiempo universal coordinado. Como de costumbre, repetimos, insistimos que el Sol está en Tauro, pero que la Luna, como vamos a ver, está en el signo complementario de la cruz fija a Tauro, que es Escorpio. En realidad es el mito del alma y de la personalidad. El Sol ilumina a la Luna, que sería en este caso un objeto muerto, y lo que consigue es que la Luna pierda durante ese momento el aspecto negativo que tiene como materia caduca. Aquí tenemos una diapositiva que nos habla de las cualidades y los aspectos de Tauro. Pertenece a la cruz fija, los regentes son Venus a nivel de personalidad, Vulcano a nivel de alma y nuevamente Vulcano a nivel iniciático. Manifiesta el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, el brazo horizontal de la cruz fija, así como el brazo vertical expresa Leo Acuario, el quinto rayo de investigación o ciencia. Pertenece al triángulo de constelaciones de Tauro, Escorpio y Sagitario, el cuarto rayo. Cruz fija junto a Leo, Escorpio y Acuario. Elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. El pétalo a desarrollar es la iluminación, el deseo convertido en aspiración y finalmente en iluminación. La unión de la luz y del amor. Nota clave esotérica para el alma, luego lo veremos más adelante. Veo y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. ¿Triunfará el toro del deseo o el toro de la expresión divina iluminada? Esta es la pregunta, el interrogante que hay siempre con Tauro, con el tema del deseo. ¿Este deseo nos encaminará al punto más elevado de la personalidad, el contacto con el alma, o por el contrario, nos llevará al punto más retrasado en la evolución humana? Es decir, practicaremos una auténtica involución. Todo esto lo podemos conseguir con el deseo. Simplemente hay que puntualizar, hay que afinar la dirección de este deseo. Si es hacia cuestiones caducas de la personalidad, estamos encaminados al fracaso. Si por el contrario pretendemos sustraernos a la influencia del fracaso, hemos de mirar lo más alto, lo más profundo nuestro, y ya veremos cómo ese deseo se transforma en aspiración, en voluntad al bien al final. El oro es el símbolo que en la actualidad rige los deseos del hombre, ya sean ellos nacionales, económicos o religiosos. Está vinculado con este signo e indica que en la actualidad el conflicto de la situación económica mundial está basado en la acrecentada irrupción del deseo. En forma exotérica, un antiguo libro de profecías dice: el ojo áureo de Tauro indica el camino a quienes tienen análoga visión. El oro responderá también algún día y pasará de oriente a occidente, en una horrible época en que el anhelo de acaparar el oro regirá la parte inferior, el aspecto personalidad de los seres humanos y las naciones. Texto remarcado de Alice Bailey. El toro de la vida, el toro de la forma, dirige la búsqueda del oro y de la divina luz dorada. Ambos deben encontrarse y al encontrarse chocarán. Así desaparecerá el oro. Deseo, aspiración, voluntad. Hombre, discípulo, iniciado. Materialismo, dualidad, divinidad. Forma, alma, espíritu. La humanidad, la jerarquía, Shambhala. Son trinidades que deben de ser analizadas cuidadosamente. Si nosotros aspiramos a formalizar nuestra aspiración encaminada a ser fieles servidores de la jerarquía, discípulos de luz, tengamos en cuenta que hemos de pasar del deseo a la aspiración y al final manifestar la voluntad. Si queremos manifestamos la voluntad,
Nos vamos a manifestar como seres humanos íntegros, con un contacto directo con el alma. Esto nos va a llevar al discipulado y al final a la experiencia iniciática, a una conciencia superior. Vamos a pasar del materialismo a la dualidad y de la dualidad a la divinidad. Pero primeramente hay que reconocer qué significa esa etapa materialista donde no hay conciencia y esa otra donde sí que hay conciencia, donde se aprecia ya la dualidad. Y cuando esto acontece y se resuelven los pares de opuestos, se alcanza este estado arquetípico de divinidad. La forma, el alma y el espíritu. Hoy por hoy somos esclavos de la forma. Algunos responden a la presencia del alma, pero muy pocos lo hacen al espíritu, que está más allá de la simple apariencia. No olvidemos que alma nos habla de punto neutro entre dualidades. Espíritu está por encima de lo manifestado, por lo tanto ahí no hay dualidad. Humanidad nos habla de la gran familia humana, y cuando conocemos esta gran familia humana y nos identificamos con ella, se nos abre la puerta para entrar en la jerarquía. Y cuando este contacto con la jerarquía se establece, se manifiesta y empieza a dar frutos, comenzamos a responder a la presencia de Shambhala. Hoy por hoy, a nivel de ciudadanía, esto no acontece. Acontecerá en aquellas almas que estén encaminadas directamente a la luz en el sentido de preparación y de constante servicio. Cruz cardinal, cruz fija, cruz mutable. La cruz cardinal nos habla del espíritu, de la voluntad y de Shambhala. La fija nos habla del alma, de la conciencia y de la jerarquía. Y la mutable nos habla del aspecto forma, de la actividad y del cuarto reino de la naturaleza, de la humanidad. Debemos conocer en qué cruz nos encontramos. Seguramente no tendrá mucho que ver con lo que tenemos en nuestra carta astral. Aquí está por encima de eso. Pero lo importante no es descubrir que uno no está en esa cruz, sino lo importante es que cada día nos apliquemos la lección de la perseverancia, del amor al prójimo, de la buena voluntad, de la resolución. Si todo esto lo vamos manifestando poco a poco, el tema de las cruces está ahí. Puede marcar mucho, pero seguramente que como almas sabremos salir airosos de la prueba. El secreto de Tauro es revelado en la segunda iniciación, el tema del deseo, el tema del cuerpo astral. Por el repentino retiro o desaparición del espejismo mundial, mediante la energía cegadora de la luz, constituyendo la actividad radiante final que lleva a la culminación la acción de la fuerza taurina sobre la humanidad, durante el largo trayecto cíclico que debe recorrer el ser humano. El individuo efectúa en pequeña escala lo que la humanidad en su totalidad realizará cuando reciba la iniciación en Tauro. Por tanto, si entendemos cómo funciona el mecanismo del deseo y sobre todo nos aislamos porque lo hemos superado el miedo, evidentemente la segunda iniciación seguramente que no se resistirá. Hoy por hoy en la Tierra es la iniciación más compleja de adquirir, porque el deseo es tan sutil, tiene tantos tentáculos, como la era de Lerna, que es el complementario, tantas apreciaciones que se nos escapan, que realmente muchas veces no entendemos muy bien qué es el deseo. Nos parece que lo correcto, lo que hacemos nosotros no es deseo, es aspiración, pero evidentemente la mirada del maestro es mucho más profunda y sabe perfectamente qué es deseo. Lo importante no es que nos lo diga, no lo va a hacer. Generará una prueba, unas condiciones para que despertemos. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta de lo que es el deseo y qué no es el deseo. Tauro, el ojo de la iluminación o de la luz. El ojo del toro, la iluminación. Exotéricamente, el sol físico, que es la único ojo que podemos ver. Ese foco de luz. La parte profunda no la apreciamos todavía. La iluminación, la luz, o de la luz, el ojo del toro, la iluminación, exotéricamente, el sol físico. La cruz del Cristo oculto, la cruz mutable, la del Cristo crucificado, la cruz fija, la más dura, y la cruz del Cristo resucitado, la cruz cardinal. Donde realmente se trabaja a fondo es en la cruz fija, cuando se toma como almas la decisión de asumir el karma y de tirar adelante el camino.
asumiendo todo el compromiso y la responsabilidad. La cruz mutable, las vidas pasan y pasan y pasan, y seguramente como almas no nos damos ni cuenta. Cuando el ser humano está en latencia, pero aún no se ha manifestado verdaderamente, el triángulo que simboliza esta manifestación lo constituyen los dos ojos y el tercer ojo. Cuando el ser humano está en latencia, pero aún no se ha manifestado verdaderamente, el triángulo que simboliza esta manifestación lo constituyen los dos ojos y el tercer ojo. El ojo derecho, el ojo de Buddhi, de la sabiduría y de la visión. El ojo izquierdo, el ojo de la mente, del sentido común y de la vista. El ojo de Shiva, el ojo que todo lo ve, el que dirige la voluntad y los propósitos de la deidad. Ojo de Shiva, el ojo que todo lo ve, el que dirige la voluntad, los propósitos de la deidad. Los tres en realidad son: 1. El ojo del Padre que trae la luz desde la Osa Mayor. 2. El ojo del Hijo que trae la luz desde Sirio. 3. El ojo de la mente que trae la luz desde las Pléyades. Es una analogía perfecta para decirnos que así como nuestro logo solar procede de la unión de las energías de estas constelaciones, evidentemente estos sistemas nosotros en pequeña escala reproducimos ese esquema. No obstante, las características que pueda tener el logo solar nosotros ni las podemos ni soñar, pero es verdad que en potencia están y se trata de descubrirlas mediante el servicio. Tauro, el toro. Textos a partir de ahora extraídos del de la Siete Rayos 3, la astrología esotérica de Alice Bailey y el maestro tibetano. Se le denomina además el signo del mayor incentivo de la vida, Tauro, porque Tauro es el símbolo del deseo en todos sus aspectos. Tauro es el símbolo del deseo en todos sus aspectos. De ahí toda la mitología. En algunos países donde se tiene la fiesta como fiesta nacional, poco menos que las corridas de toros, es una forma simbólica de lo que aconteció hace miles de años en un periodo de la que no estaba activa la constelación de Tauro, una fiesta que lo que pretendía en un principio no era matar la personalidad, era domesticarla. Lo que pasa es que al final se acabó convirtiendo en lo más abyecto, matar a un animal como espectáculo. El deseo no se puede matar, se debe transmutar, transformar, transfigurar, pero no se puede matar, porque tiene mucho que ver con la esencia de este planeta y con el elemento agua, y este planeta está rodeado por todas partes de agua. Si el hombre subjetivo es impulsado por el deseo, o el discípulo es impelido al sendero de retorno por el impulso de la aspiración, o el iniciado está controlado por la voluntad de colaborar con el plan, responden a la más potente manifestación de un aspecto de la divinidad de la que poco se sabe y comprende, y a la que damos el inadecuado nombre de la voluntad de Dios. Responden a la más potente manifestación de un aspecto de la divinidad, de la que poco se sabe y comprende, y a la que damos el inadecuado nombre de voluntad de Dios. La gran triplicidad de deseo, aspiración, orientación, voluntad, triplicidad, deseo, aspiración, orientación, voluntad, solo son tres palabras que tratan de describir el progreso y el prejuicio de la personalidad, hombre, el alma, y del hombre el canal para el espíritu o la vida. Solo son tres palabras que tratan de describir el progreso y el prejuicio de la personalidad hombre, del hombre el alma y del hombre el canal para el espíritu o la vida. El Buda esclareció para el hombre la naturaleza del deseo y sus resultados, con los desafortunados efectos que produce el constante deseo cuando no está iluminado. El Buda esclareció para el ser humano, al arquetipo humano, la naturaleza del deseo y sus resultados, con los desafortunados efectos que produce el constante deseo cuando no está iluminado. El Cristo enseñó la transmutación del deseo en aspiración, que según expresa el Nuevo Testamento, constituyó el esfuerzo de la voluntad humana, hasta ahora animada o expresada por el deseo, para adaptarse a la voluntad de Dios, sin comprensión
pero con conformidad y perfecta confianza y seguridad interna de que la voluntad de Dios deberá ser todo lo que es bueno, tanto en el individuo como en la totalidad. Según expresa el Nuevo Testamento, constituyó el esfuerzo de la voluntad humana, hasta ahora animada o expresada por el deseo, para adaptarse a la voluntad de Dios, sin comprensión pero con conformidad, y perfecta confianza y seguridad interna de que la voluntad de Dios deberá ser todo lo que es bueno, tanto en el individuo como en la totalidad. El hombre busca otra interpretación de la voluntad de Dios que no implique, como hasta ahora, la ciega obediencia y la ineludible aceptación de los inescrutables dictados de una potente e inescudriñable providencia. El ser humano busca otra nueva interpretación de la voluntad divina, que no implique, como hasta ahora, ciega obediencia e ineludible aceptación de aspectos inescrutables dictados de una potente y incomprensible e inescudriñable providencia. Traerá una colaboración comprensiva del plan divino y una fusión iluminada de la voluntad individual con la gran voluntad divina, para el mayor bien de la totalidad. Fusión iluminada de la voluntad individual con la gran voluntad divina, para mayor bien de la totalidad, fomentando gradualmente la voluntad al bien en todas partes y también la demanda universalmente proclamada para que las condiciones humanas sean más verdaderamente iluminadas. Condiciones humanas sean más verdaderamente iluminadas, vivamente polarizadas en bien de la totalidad y más definidamente subordinadas al innato impulso divino, hacia la belleza, la síntesis y la libre expresión del misterio oculto que está en el corazón de todas las formas, más definidamente subordinadas al innato impulso divino hacia la belleza, la síntesis y la libre expresión del misterio oculto que está en el corazón de todas las formas. La divinidad está dentro de cualquier forma, y aún más de aquellas conciencias, aquellas que utilizan almas para evolucionar. Todo esto indica una creciente respuesta por parte del hombre a las influencias entrantes de Shambhala y la consecuente evocación del aspecto voluntad de la naturaleza humana. Indica una creciente respuesta por parte del hombre a las influencias entrantes de Shambhala y la consecuente evocación del aspecto voluntad de la naturaleza humana. La trémula respuesta de la humanidad, por medio de las personas más iluminadas y sensibles de cada país, a esta influencia y la correspondiente interacción magnética entre el gran centro Shambhala y el centro humano, está llegando a ser una creciente realidad, registrada y observada por la jerarquía planetaria observadora. Esto es un buen augurio para el futuro, dice el maestro tibetano, a pesar del mal uso temporario de las fuerzas. Estimula en el individuo la voluntad de poder y fomenta la errónea integración de la personalidad y la imposición de sus deseos. Estimula en el individuo la voluntad de poder y fomenta la errónea integración de la personalidad y la imposición de sus deseos. La fuerza de primer rayo de Shambhala desciende a la Tierra, descendió en un momento en el siglo XX con unas consecuencias funestas. El primer rayo está ahí, se puede aplicar, pero si no hay un segundo rayo, un aspecto cualidad de amor, de integración y una inteligencia para manifestar esta energía, simplemente es destructiva. De ahí que si queremos integrar la personalidad y no tenemos en vista una energía de integración, de atracción correcta, trabajada, de amor hacia lo manifestado, va a ser difícil que el resultado sea palpable, sobre todo que sea positivo. Podría señalar aquí cómo la era acuariana viene a la manifestación para nuestro planeta, trayendo en su estela la percepción universal de las nuevas expresiones de la síntesis del mundo,
los intereses humanos y la religión mundial. Así la humanidad, el discípulo mundial, comienza a ser influido por Tauro, lo cual traerá en esta época la reversión de la rueda de la vida para esos miembros de la familia humana que están preparados y hoy son numerosos. Cuando se escriben estos textos en los años 30 del siglo pasado, había ya un grupo de discípulos que estaban prometiendo bastante. ¿Producirá esta influencia taurina, acrecentada como lo está por las entrantes fuerzas de Shambhala, el enfoque de la luz que Tauro custodia, o fomentará simplemente los deseos, aumentará el egoísmo y llevará a la humanidad a las ardientes cumbres del autointerés, y en vez de llevarla al monte de la visión y de la iniciación? En realidad, durante el siglo XX hubo un clarísimo declive. Hay un número considerable, pero reducido en comparación con toda la masa humana, de seres humanos que buscan el contacto con el alma y lo expresan de manera racional. Pero también es verdad que la fuerza de Shambhala lo que ha hecho es fomentar el deseo en gran parte de la humanidad, en esa que todavía no tiene un grado claro de autoconciencia, pero forma parte de del proceso evolutivo, y por lo tanto debemos aprovechar la energía de Shambhala, ir hacia adelante si estamos en esa tesitura de desarrollar el deseo de la personalidad, porque seguramente que el propio trabajo con el deseo nos llevará a un callejón sin salida, una circunstancia X, una crisis donde debamos resolver la cuestión. Si no tenemos la prueba, va a ser difícil que extraigamos conclusiones. Así que bienvenidas las crisis. Esta es la situación que enfrentan los conocedores de la raza humana en sus diversos grados de conocimiento e iluminación. Ninguna de estas influencias, la taurina o la acuariana, pueden ser eludidas. Ninguna de la influencia taurina de deseo y la acuariana de ser abierto, servicial, etcétera, etcétera, pueden ser pasadas por alto. Están ahí y nos tendremos que enfrentar a ellas. Tauro está forjando el camino para el esperado avatar, el cual vendrá en el momento adecuado, personificando en sí la voluntad de Dios, la divina voluntad al bien, la paz por medio de la comprensión y las correctas relaciones humanas entre los hombres y entre las naciones. No olvidemos que todo parte del deseo. En la medida que el deseo se sublima y deja de ser estrictamente personal y se convierte en un deseo para la totalidad, para el grupo o para la humanidad, esto poco a poco se convierte en aspiración. Pero esto no se consigue de un día para otro. Esto es sembrar continuamente y cuidar el desarrollo de la planta. Por lo tanto, si estamos apostando a ello, adelante, no nos preocupemos, acontecerá lo que tenga que ser, pero lo importante es que nos pille trabajando a todos, siendo consciente del papel que desempeñamos. Llamar la atención sobre el hecho de que este es un signo sintético, en el sentido que expresa en el plano físico un anhelo interno de cierta naturaleza definida, y lo hace porque su cualidad básica se manifiesta como deseo en la masa y como voluntad o propósito dirigido en el discípulo o iniciado. Simplemente es un deseo, pero si lo miramos bien, los propios logos tienen esta energía para poderse expresar. Por lo tanto, quitémosle esa pátina despectiva que muchas veces asociamos con el tema del deseo. Todo no vale, pero si este deseo sirve para que nos encaminemos hacia el alma, bienvenido el día que lo comprendimos. No se trata de anular la personalidad para encontrar el alma, todo lo contrario. Habrá que fortalecerla bastante hasta que nos demos cuenta, vía servicio, vía trabajo interno, que la personalidad es el instrumento del alma y la humanidad es el instrumento que utiliza la jerarquía, específicamente Shambhala, para manifestar el propósito divino. Los taurinos, por naturaleza e inclinación natal, harían bien en considerar este enunciado y comprobar todas sus principales actividades determinantes, interrogándose: ¿mi actitud actual, mi trabajo o intención son impulsados por el deseo de la personalidad o trabajo y planeo directamente por el impulso e incentivo del alma? Repito, ¿mi actitud actual, mi trabajo o intención son impulsados por el deseo de la personalidad o, por el contrario,
trabajo y planeo directamente por el impulso e incentivo del alma? La respuesta a esta pregunta la debemos encontrar en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestras meditaciones, porque seguramente que hay una parte muy grande de deseo de personalidad, de formar parte del mundo espiritual o ser discípulo, y por otro lado hay una respuesta clara a la presencia del alma, a esa energía que está ahí y que poco a poco nos va invadiendo. Por lo tanto, adelante con el trabajo, no pasa nada, reconociendo un día que bueno, que nos mueve más el deseo que la aspiración. Pero ese es el camino de trabajo. Pruebas y pruebas y pruebas y al final tendremos el resultado. Estabilizaremos el contacto con el alma y con la energía del amor y de la voluntad al bien. Dice, esto debería proporcionar la nota clave de todos los problemas de los taurinos, la energía taurina. El secreto del propósito y alineamiento divinos está oculto en este signo. El secreto del propósito y alineamiento divinos está oculto en este signo, Tauro, debido fundamentalmente a la relación que tienen las Pléyades con la constelación de la Osa Mayor y con nuestro sistema solar. Debido a la relación existente entre las Pléyades y la constelación de la Osa Mayor con nuestro sistema solar. Constituye uno de los triángulos más importantes de toda la serie cósmica de relaciones. Y tal importancia es destacada por el hecho de que el ojo del toro es el ojo de la revelación, la meta subyacente en el proceso evolutivo, la embestida del toro de Dios, como se la denomina esotéricamente, revela firme e incesantemente el estupendo y sublime plan de la deidad. Este es el tema que la luz revela, la embestida del toro de Dios, el ojo del toro. En la actualidad, debido a la afluencia de la fuerza de Shambhala, se establece una peculiar relación o un alineamiento entre la constelación de Tauro y su propio alineamiento específico con las Pléyades y la Osa Mayor, el planeta Plutón y nuestra Tierra. En la actualidad, debido a la afluencia de la fuerza de Shambhala, se establece una peculiar relación o alineamiento entre la constelación de Tauro y su propio alineamiento específico con las Pléyades y la Osa Mayor, el planeta Plutón y nuestra Tierra. La vida grupal tiende a que se cumpla el libre albedrío y la libre subordinación de la voluntad inferior al propósito superior cuando se presta servicio en forma grupal. Releo, la vida grupal a que se cumpla el libre albedrío y la libre subordinación de la voluntad inferior al propósito superior cuando se presta servicio en forma grupal. El contacto hecho con el espejismo, esta actividad y vida grupales se truecan en voluntad impuesta y en el concepto del superestado. Esto trae el aprisionamiento de la mente y el cercenamiento de toda libertad, libre pensamiento y libre albedrío. El individuo se convierte en cautivo del gobierno establecido por el hombre. El contacto hecho con el espejismo, esta actividad y vida grupales se truecan en voluntad impuesta y en el concepto del superestado. Esto trae el aprisionamiento de la mente y el cercenamiento de toda libertad, libre pensamiento y libre albedrío. El individuo se convierte en cautivo del gobierno establecido por el propio hombre. Tengamos en cuenta que este deseo afecta a todas las instituciones a nivel mundial. Todas desean lo mejor para todos, seguramente, pero es evidente que cuando se aplica de forma ciega y además fomentando el deseo, el aspecto voluntad, se producen todos esos sismos que hemos conocido en el siglo XX, ideologías que lo único que hacen es cercenar la libertad individual. El ser humano es libre incluso para equivocarse. Este es también el segundo signo subjetivo en la rueda revertida, preparatorio para el reconocimiento consciente de la correcta relación de las dualidades en Géminis. Cavilen sobre esto. Por lo tanto, tenemos en este signo las siguientes cualidades o aspectos yuxtapuestos.
1. Deseo que conduce a la aspiración en la rueda revertida. 2. Ceguera que conduce eventualmente a la visión. 3. Oscuridad que conduce finalmente a la luz. 4. Muerte que conduce finalmente a la liberación. El deseo que conduce a la aspiración en la rueda revertida. La ceguera que conduce eventualmente a la visión. La oscuridad que conduce finalmente a la luz. Y la muerte que conduce finalmente a la liberación. Nota clave. Veo y cuando el ojo está abierto todo es luz o todo se ilumina. En realidad es el trabajo que todos nos deberíamos enfrentar en el día a día. ¿Somos capaces de mantener la visión interna abierta? ¿Somos capaces de acercarnos a lo más sublime de nuestra constitución, al alma? ¿Somos capaces de pensar en términos grupales o de la totalidad del reino humano? Nos identificamos con los reinos por debajo del reino humano, el animal, el vegetal y el mineral y el subhumano, y podemos identificar vagamente con el reino superhumano, la jerarquía planetaria, la quinta jerarquía creadora. Si todo esto acontece, veremos entonces que ese deseo nos lleva a un callejón sin salida, buscar la luz para salir del laberinto del deseo y de la materia en el que habitualmente nos desenvolvemos. Ese toro sagrado lo vamos a encontrar, somos nosotros mismos, el aspecto nuestro de voluntad, que todavía no se caracteriza por ser voluntad al bien, pero esa voluntad personal que tiene mucho deseo saldrá triunfante cuando supere las pruebas de la materia, se acabe despegando de toda la materia. Trabajaremos el pétalo de la iluminación. ¿Y dónde está la luz? Dentro de la materia. No está en ninguna parte. Cuando uno busca detenidamente, la encuentra. Lo que sucede es que no está en una vitrina a la vista de todo el público. La hemos de encontrar cada uno de nosotros. Y el camino de la búsqueda de la luz es personal e intransferible. No se debe de compartir con nadie porque no se puede. Cada uno lo va a recorrer a su manera. Pero tarde o temprano todo el mundo llegará a la cima de la montaña y superará la limitación de la personalidad. El tema del deseo y su reconversión en aspiración. Esto es un tema muy antiguo y se supone que cada día cada uno de nosotros intentamos trabajar en la línea de responder más a los aspectos superiores que no a los inferiores. Superiores el alma, conciencia superior, e inferiores conciencia inferior o personalidad. La captura del toro de Creta. Esto está sacado de los trabajos de Hércules de Alice Bailey y con recomendaciones y sugerencias del tibetano. ¿Dónde está el hombre que se mantuvo con poder delante de los dioses? Recibió sus dones y entró por el primer portal abierto de par en par para trabajar en su tarea. Esta es la pregunta que se formulan en el templo. ¿Dónde estaba el discípulo? Él descansa, oh gran presidente, y reflexiona acerca de su fracaso. Se refiere al primer trabajo de Hércules, Abderis, la personalidad. Se lamenta por Abderis y busca ayuda dentro de sí mismo. Está bien, los dones del fracaso garantizan el éxito cuando son correctamente comprendidos, así que un fracaso en un momento dado es una catapulta hacia una realización de conciencia futura, pero siempre y cuando sepamos aplicarlo. Pero como no hay directrices para nadie, cada uno tiene que encontrar las suyas, ser fieles a las mismas y aplicarlas. Los dones del fracaso, dice el presidente, garantizan el éxito cuando son correctamente comprendidos, y ordena que proceda a trabajar una vez más, que entre por el segundo portal y volviendo prontamente, que entre por el segundo portal y que vuelva rápido. El segundo portal estaba abierto de par en par, y desde la luz que velaba la escena distante, una voz emergió y dijo: pasa a través del portal, sigue tu camino, realiza tu trabajo y vuelve a mí, informándome sobre el hecho. Sigue tu camino, realiza tu trabajo y vuelve a mí, informándome sobre el hecho. Solo y triste, consciente de la necesidad y consumido por profunda pena, Hércules pasó lentamente entre los pilares del portal a la luz que brilla donde estaban los toros sagrados. Hércules pasó lentamente entre los pilares del portal a la luz que brillaba
donde estaban los toros sagrados. En el horizonte se levantaba la hermosa isla donde moraba el toro y donde hombres arrojados podrían entrar en ese vasto laberinto que los atraía hasta el aturdimiento. Hombres valientes podrían entrar en ese vasto laberinto que los atraía hasta el aturdimiento, el laberinto de Minos, rey de Creta, el guardián del toro. Cuando el océano hacia la soleada isla, aunque no se nos dice cómo, Hércules comprendió su tarea de buscar, cruzando el océano hacia la soleada isla, aunque no se nos dice cómo, dice Alice Bailey, Hércules emprendió su tarea de buscar y encontrar al toro y conducirlo al lugar sagrado donde moran los hombres de un solo ojo, donde moran los hombres de un solo ojo. De un lugar a otro persiguió al toro, guiado por la fulgurante estrella que brillaba sobre la frente del toro, una brillante lámpara en un sitio oscuro. Solo buscaba al toro, solo lo perseguía hasta la guarida, solo lo capturó y montó sobre su lomo. A su alrededor permanecían las 7 hermanas, estimulándole en su camino y en la resplandeciente luz. Él conducía al toro a través de la brillante agua hacia la isla de Creta, sobre la tierra donde moraban los 3 cíclopes. Esos 3 grandes hijos de Dios esperaban su regreso, vigilando su progreso a través de las olas. Él condujo al toro como si éste fuera un caballo, y con las hermanas cantando, a medida que marchaba, lo acercó a la tierra. Viene con fuerza, dijo Brontes, y fue a encontrarlo en la ribera. Conduce en la luz, dijo Esteropes, su luz interior será más brillante. Luego se volvió la luz en repentina llama. Viene deprisa, dijo Arges, está conduciendo a través de las olas. Hércules se acercó, empujando al toro sagrado sobre el camino, arrojando la luz sobre el sendero que conducía de Creta al templo del Señor, dentro de la ciudad de los hombres de un solo ojo. Sobre la tierra firme, a la orilla del agua, estos 3 se pararon y se apoderaron del toro, quitándoselo así a Hércules. ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes tú aquí? Dijo Brontes, deteniendo a Hércules sobre el camino. El toro sagrado, oh Dios. ¿Quién eres tú? Dinos ahora tu nombre, dijo Esteropes. Yo soy el hijo de Hera, un hijo de hombre y sin embargo un hijo de Dios. He realizado mi tarea. Lleva ahora el toro al lugar sagrado y sálvalo de una esperada muerte. Minos deseaba su sacrificio. ¿Quién te dijo que buscaras y salvaras así al toro? Dijo Arges, moviéndose hacia el lugar sagrado. Dentro de mí sentí el impulso y busqué a mi maestro. Ordenado por el gran presidente, él me envió al camino, y con larga búsqueda y muchos dolores encontré al toro. Ayudado por su sagrada luz, lo conduje a través del divino mar a este lugar sagrado. Ve en paz, hijo mío, tu tarea está hecha. El maestro lo vio venir y salió a su encuentro en el camino. A través de las aguas llegaban las voces de las 7 hermanas, cantando alrededor del toro y más cerca aún el cántico de los hombres de un solo ojo dentro del templo del Señor, en lo alto del lugar sagrado. Viniste con las manos vacías, oh Hércules, dijo el maestro. Tengo estas manos vacías porque he cumplido la tarea a la cual fui asignado. El toro sagrado está a salvo, en un lugar seguro con los 3, y ahora que dentro de la luz tú verás luz, camina en esa luz y allí ve la luz. Tu luz debe resplandecer más brillante. El toro está en el lugar sagrado. Dentro de la luz tú verás luz. Camina en esa luz y allí ve la luz. Tu luz debe resplandecer más brillante. El toro está en el lugar sagrado. El maestro se volvió hacia Hércules y dijo:
El segundo trabajo está cumplido y la tarea fue fácil. Aprende de esta tarea la lección de la proporción. Fuerza para realizar la ardua tarea. Buena voluntad para hacer la tarea que no somete a esfuerzo tus poderes. Así son las dos lecciones aprendidas. Levántate pronto y busca la región guardada por el tercer portal y encuentra las manzanas de oro. Tráemelas aquí. Levántate pronto y busca la región guardada por el tercer portal y encuentra las manzanas de oro de las Hespérides. Tráemelas aquí. Y este segundo trabajo se ocupa del mundo del deseo y de la potencia del deseo. Esta es la ley que gobierna esa fuerza magnética, ese principio de coherencia que construye las formas, a través de las cuales Dios o el alma se manifiesta. Por lo tanto, somos todos hijos del deseo. La clave del trabajo en Tauro es la correcta comprensión de la ley de atracción. La clave del trabajo en Tauro es la correcta comprensión de la ley de atracción. Esta es la ley que gobierna esa fuerza magnética y ese principio de coherencia que construye las formas a través de las cuales el Dios o el alma se manifiesta. Principio de coherencia que construye las formas a través de las cuales Dios o el alma se manifiesta. Produce la estabilidad que se demuestra en la persistencia de la forma durante todo su ciclo de existencia y concierne a la interrelación entre lo que construye la forma y la forma misma. Entre los dos polos, positivo y negativo, entre espíritu y materia, entre el yo y el no yo, entre macho y hembra, y así entre los opuestos. La historia del trabajo. Minos, rey de Creta, poseía un toro sagrado que guardaba en la isla de Creta. Todo lo que Hércules sabía era que el toro era sagrado y que había nacido del mar, del mundo del deseo, y que su destino era ser ofrecido en sacrificio a Minos. Hércules, por lo tanto, viajó a Creta y buscó por toda la isla, persiguiendo al toro de lugar en lugar, hasta que por último lo acorraló. Entonces se nos relata que él condujo el toro como si fuera un caballo, es decir, que estaba domesticado, al otro lado de la isla y a través de las aguas que separaban a Creta de la tierra firme, y así lo trajo a la ciudad de los cíclopes. Estos cíclopes eran seres peculiares de quienes se afirmaba que poseían solo un ojo colocado en el medio de la frente. Un solo ojo colocado en el medio de la frente. Cuando Hércules llegó con el toro a las puertas de la ciudad, se encontró con los tres cíclopes, quienes recibieron de él al toro sagrado y se hicieron cargo de él. Y así terminó el segundo trabajo. El signo de Leo representa el fuego o el espíritu, Tauro la tierra o el cuerpo, Acuario el aire o la mente y Escorpio representa el agua asemejándose al alma. Releo. El signo de Leo representa el fuego o el espíritu, Tauro la tierra o el cuerpo, Acuario el aire o la mente y Escorpio representa el agua asemejándose al alma. Leo, como el león, es la fuerza de la naturaleza inferior y es la serpiente de la fuerza que vence si es dirigida hacia arriba. Leo, como el león, es la fuerza de la naturaleza inferior y es la serpiente de la fuerza que vence si es dirigida hacia arriba. Tauro, el toro, es siempre el símbolo de la fuerza creativa. Acuario, el hombre, es el que trae la luz o portador de la luz. Escorpio, el escorpión, es a menudo transmutado en Aquila, el águila, que se levanta al mismo tiempo que Escorpio. Están estrechamente ligados en el simbolismo. Escorpio es el monstruo de la oscuridad, que pica hasta la muerte y sin embargo se mantiene y reproduce, simbolizando no solo generación sino regeneración. Escorpio es el monstruo de la oscuridad,
que pica hasta la muerte y sin embargo se mantiene y reproduce, simbolizando no solo generación, sino también regeneración, el mito del ave fénix. Como este águila, el pájaro del sol que ha conquistado el lado oscuro de Escorpio, ese adversario que puede arrastrar al hombre más abajo que las bestias, la famosa hidra de Lerna. Pero cuando es transmutada, el águila de la luz que puede elevarse por encima de los dioses. Cuando es transmutada, el águila de la luz que puede elevarse por encima de los dioses. El ojo del toro en Tauro, la magnífica estrella fija Aldebarán, es una de las razones por las cuales se considera esta constelación como confiriendo iluminación. De ahí que se asocie al pétalo de la iluminación, por la magnífica estrella Aldebarán. Tauro ha sido siempre relacionado con la luz y por lo tanto con Cristo, quien se proclamaba a sí mismo como la luz del mundo. Tauro ha sido siempre relacionado con la luz y por lo tanto con Cristo, quien se proclamaba a sí mismo como la luz del mundo. La consumación del trabajo que es emprendido en Tauro y el resultado de la influencia taurina es la glorificación de la materia y la subsecuente iluminación a través de su medio. Glorificación de la materia e iluminación a través de su medio. El toro para Hércules simboliza el deseo animal y los muchos aspectos de deseo en el mundo de la forma que en su totalidad constituyen la gran ilusión. El discípulo, como Hércules, es una unidad separada, dividida de la tierra firme, el símbolo del grupo, por el mundo de la ilusión y el laberinto en el cual vive. De ahí que el deseo sea a veces inescrutable y dificilísimo de encontrar la raíz. Es como un laberinto de emociones, de sensaciones, de prejuicios y de gregores. Tanto es tan difícil sacarlo. No obstante, cuando se mantiene la mente durante bastante tiempo calmada y hay un poco de interés en buscar, sabemos realmente lo que nos motiva. Se trata de comprenderlo y no hay que hacer un gran cambio, simplemente ir conduciendo este deseo hacia otro objetivo. Y poco a poco el resultado nos acompañará. Teniendo en cuenta además que el tema del deseo es el que genera el karma, vida tras vida. El toro del deseo tiene que ser asido y dominado y perseguido de un lugar a otro, en la vida del yo separado, hasta que llegue el momento en que el aspirante pueda hacer lo que Hércules logró hacer, cabalgar al toro, montar un animal en los mitos antiguos significa controlarlo. ¿Cuándo se domesticará el deseo? Pues el día en que podamos dialogar con nosotros mismos, podamos tener un contacto claro con el alma y darnos cuenta del potencial que tenemos. No se trata de quitarnos todo el deseo y además tampoco de erradicarlo, simplemente dosificarlo correctamente, pequeñas proporciones. Y ya veremos cómo poco a poco ganamos autoconfianza y al final montaremos al toro, cabalgaremos sobre él y evidentemente lo controlaremos. Hoy por hoy somos víctimas del deseo. El toro no es matado, es montado y guiado bajo el poder del hombre. De hecho, el verdadero trabajo esotérico es domesticarlo, no matarlo. Si lo matamos es un auténtico fracaso. Ahora bien, si lo domesticamos, tenemos un perfecto aliado. Sin deseo no podemos vivir. Ya lo hemos visto, a fin de cuentas la voluntad divina no deja de ser en su esencia un deseo, pero un deseo muy, muy sublimado. Tiene nada que ver con la idea que tenemos nosotros de deseo. Montar, controlar y dominar al toro, y que el aspirante recuerde que el toro debe ser dirigido a través de las aguas, hacia la tierra firme, desde el mundo del deseo al mundo de la tierra firme, donde estaban estos seres mitológicos llamados los cíclopes. Los seres de un solo ojo en realidad es subordinar la personalidad a la influencia del alma, especialmente de la tríada espiritual, los vehículos de la mónada. Ahora vamos a hablar un poquito de forma muy arquetípica con un texto de Lucis Strauss, Ginebra, sobre el tema del Festival de Huesa. Hay mucha información disponible de lo que significa, pero la prueba básica es el tema del deseo. Luego lo demás, si nos interesa el tema del budismo, podemos tener muchísima información, la hay, y hablar un poco más de todas maneras.
Para los occidentales, entendamos que el deseo lo moviliza todo, lo mueve todo, y con el tiempo tenemos que aprender a distinguir entre un deseo y otro. Y en el momento que esto lo vayamos haciendo, conseguiremos un equilibrio. Hay muchísimos términos en la filosofía oriental, que si deseo, que si karma, que si no sé cuántas cosas más, que si ego, etcétera, etcétera. Pongamos los pies en tierra, centrémonos en lo que hacemos, tengamos una vida contemplativa, contemplemos todo lo que acontece, sentémonos en el trono ante las cejas y observemos cómo actuamos en el día a día, de manera totalmente impersonal. Nos daremos cuenta dónde están las claves en las cuales podemos cambiar, podemos dar un giro a nuestra vida, siempre y cuando que haya un anhelo claro y el cumplimiento del karma lo tengamos asumido. Festival de Wesak. Tauro Wesak marca el punto más elevado del año espiritual. De hecho, es el contacto directo con un mensajero que tiene una potestad grandísima, es lo más elevado que ha dado la familia humana. Hay un famoso triángulo que se invoca bastante, el del mantra de unidad, que nos habla de Buda, del espíritu de la paz y del avatar de síntesis. Y es un triángulo de energías que es muy interesante conocer y sobre todo es un avatar, prácticamente un discípulo del logo solar, que tiene una misión muy elevada, una iniciación muy elevada también y que sigue en la tierra todavía por un juramento que hizo en Shambhala para mantenerse junto a Shambhala hasta que otro compañero, otro elevado avatar pudiera sustituirle. Este avatar del que se habla, que en el futuro, cuando acabe la era de Acuario, cumplirá su trabajo, es el que conocemos actualmente como nombre de Cristo. Hoy por hoy, Buda es el Buda de la raza Atlante, no de la raza Aria. Cuando hablamos de razas en el esoterismo nos referimos a estados de conciencia. Por lo tanto, esta raza es mental, la ariana, y todavía no ha dado un Buda. Tenemos el de la raza anterior, el de la raza Atlante, y cuando llegue el final de este periodo, para 2 eras lo entrenaron a Cristo, que había sido antes conocido con el nombre de Krishna, le dieron la mitad de la iniciación y cuando acabe el ciclo de al finales del era de Acuario se convertirá en el famoso, esta mitología esta oriental, el Buda Maitreya, será el Cristo. Y el papel del Cristo seguramente lo ocupará el Chohan del segundo rayo, el venerable Kutumil Alsin. Tauro Wesak marca el punto más elevado del año espiritual, cuando las fuerzas de iluminación asociadas con el Buda se vierten en nuestro planeta. El Festival de Wesak es conocido generalmente como el Festival del Buda. En una leyenda rica en imágenes se dice que en el momento exacto de la luna llena de Tauro, él hace su aparición anualmente en un valle aislado en algún lugar de los Himalayas, famoso monte Kailash. Él hace su aparición anualmente en un valle aislado en algún lugar de los Himalayas. Se dice además que el momento desde que se ve al Buda hasta que se desvanece su imagen en materia etérica transcurre en 8 minutos, un simbolismo muy grande. Eso es lo que tarda más o menos la llegada de la luz del sol a la Tierra, 8 minutos. Que además el 8 es el famoso número de Escorpio. Aparece por un breve periodo y preside una ceremonia con agua ante su gran hermano, el Cristo, en la cual adeptos y discípulos están reunidos. Adeptos y discípulos están reunidos. Preside la ceremonia con su gran hermano, el Cristo. La potencia de la presencia del Buda es tal que no puede permanecer durante mucho tiempo ante el grupo reunido. El momento de su aproximación se caracteriza por un gran silencio, rebosante de vitalidad y significado. La bendición del Buda, aminorada por el Cristo, es irradiada a través de esta reunión en todo el mundo. Es un mensajero divino. Trae una porción de energía del logo solar directamente pasando por Shambhala, el logos planetario, Shambhala, para la Tierra. Y con esta energía vamos a vivenciar la experiencia crística, la experiencia iniciática, la expansión de conciencia, toda la vida manifestada durante un ciclo de 12 meses. Durante este elevado punto del año, nuestro gran servicio es prepararnos espiritualmente para recibir la energía que se vierte para la humanidad,
y mantener la conexión interna en la vida diaria, visualizándonos como un canal puro de luz alineado con la nota clave de Tauro. Veo y cuando el ojo está abierto, todo es luz. Si pudiésemos ver en términos de auténtica visión interna, nos daríamos cuenta que todo lo manifestado es luz, porque todo lo manifestado forma parte de la conciencia divina, todo está en la mente de Dios. Si nosotros pudiéramos tener esa cualidad, evidentemente no tendríamos los problemas que tenemos hoy por hoy. Pero nuestro trabajo es aprender, evolucionar, corregir los errores y no estar nunca parados, siempre adelante. Ante nosotros permanecen las metas de ver claramente pura voluntad gozosa y muerte de los deseos de la personalidad. Y a medida que se alcanzan progresivamente estos objetivos, resulta posible vivir conscientemente dentro del aura y del grupo espiritual al cual nuestra alma pertenece. Ver claramente pura voluntad gozosa y muerte de los deseos de la personalidad. A medida que se alcanzan progresivamente estos objetivos, resulta posible vivir conscientemente dentro del aura del grupo espiritual al cual nuestra alma pertenece. El Festival de Wesak es verdaderamente un esfuerzo grupal, una aspiración acumulada de ser parte de la cadena de la jerarquía, un gran imán cósmico, a través del cual la oleada de energía espiritual desde Tauro y desde el Buda puede fluir a los corazones y a las mentes humanas, unificando, elevando y revelando la realidad del reino de Dios. Un gran imán cósmico, a través del cual la oleada de energía espiritual desde Tauro y desde el Buda puede fluir a los corazones y a las mentes humanas, unificando, elevando y revelando la realidad del reino de Dios. Se dice que el trabajo preparatorio que inicia Buda es cuando pasa el plenilunio de Capricornio, se empieza a preparar para llegar en el momento exacto del plenilunio de Tauro. La bendición, los más elevados, los iniciados altos, la pueden recibir en ese momento. Nosotros generalmente se nos dice pasados los 3 festivales o en el periodo de otoño, cuando nos acerquemos a Libra, a Escorpio y a Sagitario. Entonces, el trabajo preparatorio que hemos hecho para el Festival de Huesa dará su resultado. Si el resultado al principio son complicaciones, quiere decir que todavía hay cosas que tenemos que resolver. Si es un estado de paz bastante profundo, una comprensión mayor de toda la enseñanza esotérica y del papel redentor que tenemos cada uno de los seres humanos, entonces adelante con la búsqueda y cuando llegue el momento nos preparemos de nuevo para invocar la energía del Buda. Aquí hay un texto de la Alice Bailey que figura en los trabajos de Hércules que es muy interesante. Dice, se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar, hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. Ahora ya nos preparamos para la meditación. La nota clave, veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina.
Gracias a todos por el servicio. Nos encontraremos el próximo mes para celebrar el Festival de Géminis, el Día Mundial de Invocación o Festival del Cristo o Festival de la Humanidad.